De la sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda. Bienvenidos. Buenas tardes, desde la sociedad. Estamos esta tarde para dar un mensaje y un agradecimiento de un hecho que se presentó la semana pasada y que de alguna manera para mí fue una inmensa satisfacción al final de la jornada de miércoles a jueves. Estoy hablando específicamente de una invitación que me hacen los maestros de historia de la secundaria 40, técnica 40 de Palestina, de aquí de la ciudad de Chihuahua. Ellos tuvieron a bien, dentro de su programa curricular de historia, manejando los movimientos sociales, ya habían trabajado con sus alumnos un video sobre la lucha de Tlatelolco, sobre los movimientos sociales de los estudiantes de Tlatelolco, y toda la historia que ya sabemos de la represión autoritaria que se ejerció en aquella época, porque el movimiento estudiantil estaba creciendo y las autoridades tuvieron miedo pues que lo rebasaran. Los estudiantes, en una forma muy sostenida y firme, solo pedían apertura democrática, pedían combatir esa simulación que de alguna manera ha distorsionado una realidad mexicana y una sociedad que se va viendo rebasada por otras sociedades en América Latina y en el mundo, y nosotros no salimos de, podríamos decir, valga la expresión coloquial, del atascadero, no salimos de un subdesarrollo, y lo dicen las estadísticas. Bien, volviendo a la razón que me mueve de estar este día en este programa y en este medio tan importante como es los medios de comunicación, que alguien por ahí señaló certeramente, es el cuarto poder, pero para que de alguna manera sirva como una especie de referente y que funcionen bien los otros tres poderes para que la sociedad se beneficie. Estamos hablando de que ese cuarto poder ejerza la representatividad de alguna manera de la voz de los ciudadanos, para que el Ejecutivo, para que el Legislativo y el Judicial, que son las tres entidades jurídicas, legales, constitucionales, caminen y nos den rumbo y le den a la sociedad lo que necesita para que cada día crezca este México nuestro. Bien, el miércoles y el jueves estuve en la secundaria técnica 40, que preside el señor profesor de historia, el director Manuel Reyes Chávez. Un saludo para él y los maestros, a quienes les agradezco pues haberse fijado en mi persona. Me hacen la invitación y me refiero a la maestra Claudia García Montañez, quien está titulándose en estos días o ya se acaba de titular de la Normal Superior en la licenciatura de Historia, y al maestro de esa secundaria 40, técnica 40, al maestro de Historia, mis respetos para él y agradecimiento también, Salvador Molina Leiva. Para ellos dos un abrazo solidario. Para los alumnos, algo muy especial. Ellos lo vivieron cuando yo estuve ahí presente el miércoles y el jueves. Para los alumnos de tercero A, B, C, D y E. ¿Por qué digo que algo muy especial? Porque en la realidad, y muchos de esos jóvenes ahorita en este momento es posible que estén viendo el programa a través de esta poderosa tecnología que es el internet y las computadoras, y que sus maestros les hicieron saber pues que en la televisión, como en la mañana lo hice en la radio, con el señor Guevara, estamos haciéndoles el reconocimiento y platicando aquello a lo que manejamos esa mañana, miércoles y jueves, en estos tres grupos de tercer año. Algunas cosas que voy a aportar en esta tarde, en esta hermosa tarde, es para que se sumen a aquello que platicamos y que quedó en el tintero, como se dice, no se dijo porque se dijeron otras cosas, y aquello que se dijo y se repita hoy, pues les va a quedar un poco más claro a lo que ellos fueron esa mañana y tuvieron a bien atenderme con mucho respeto y con mucha consideración, y lo cual agradezco una vez más
como lo hice repetidamente allí en los salones de clase el miércoles y el jueves pasado. Me invita los maestros Claudia García y el maestro Salvador, porque, como lo decía yo antes, están en el programa de historia de los movimientos sociales. Ya les habían pasado un video de Tlatelolco y habían manejado a lo mejor las huelgas ferrocarrileras de la época de Demetrio Vallejo, de Valentín Campa, en el periodo, a finales del periodo de Ruiz Cortines y a inicios del periodo de Adolfo López Mateos, que es el que ejerce más la fuerza para poder controlar, para poder sujetar a estos sindicatos que venían desde la época de Cárdenas creciendo en el sentido pues de unos sindicatos independientes, fortalecidos, y no sindicatos llamados charros, que sirven los líderes al patrón y que le sirven al presidente o le sirven al gobernante en turno, pero menos le sirven a los trabajadores. Así no es por ahí. Los dirigentes se arreglan allá arriba y se arreglan con el que tiene el capital o el que tiene el poder, y se distorsiona porque se supone pues que el dirigente de cualquier sindicato es para servirle a sus agremiados, a sus trabajadores, en el tenor pues de hacer las cosas democráticamente y a la vista de todo el mundo. Estamos hablando pues de los movimientos sociales, estamos en la línea a lo que me invitaron el miércoles y el jueves. ¿Qué pasó en esta secundaria 40, técnica 40 de Palestina, de aquí de la ciudad? Bien, yo toqué dos cosas porque cuando estaba con ellos en el primer grupo, no recuerdo cuál era, si el A o el B, que es irrelevante, me ganó la emoción. Realmente nomás faltó que algunos ahí por ahí empezaran a decir quiere llorar, porque realmente me ganó la emoción. Está frente a grupos, después de más de 40 años de maestro frente a grupos, porque hago cuenta y sí, me brinqué más de 40 años y me sentí emocionado. Y yo quiero entender que a lo mejor hay muchas cosas que desconocemos y que tal vez espiritualmente yo sentía que esa visita a esa secundaria para mí me iba a dejar un recuerdo imperecedero de alguna manera en mi vida, que se va a ir conmigo hasta mis últimos días de mi vida. Y ahorita van a saber por qué me digo lo que digo. Nosotros mencionamos pues con los grupos que la razón del grupo que se organizó y tomó las armas, así literalmente tomó las armas para enfrentar al Estado mexicano, al gobierno frontalmente con las armas en la mano y enfrentar al ejército en este caso, una mañana del 23 de septiembre de 1965. ¿Cuál era la razón? Que se había caminado, y yo decía esos días allí a los alumnos que se había caminado y que a los 50 años veíamos que el país tenía muchas carencias, que las estructuras políticas y las estructuras económicas estaban fallando y obviamente afectaban a las políticas públicas, para no decir que a las estructuras de salud, educación y de trabajo, y que eso se reflejaba en los bajos salarios y en un campo, en una masa campesina muy grande que se estaba deteriorando en función de que no encontraba el rumbo, no encontraba la tierra por la cual sus abuelos habían luchado en la Revolución Mexicana, por la cual sus padres habían luchado, algunos de ellos en la Revolución Mexicana muy jóvenes, pero principalmente sus abuelos o sus bisabuelos. Y les mencionaba también que a los 25 años de terminar la Revolución Armada, a los 25 años me refiero en 1920 termina de alguna manera la rebelión armada. Ya Francisco Villa entrega las armas y se da un proceso en la cual es el presidente Álvaro Obregón, luego sigue Plutarco Elías Calles y así continúa el maximato y se llega hasta Lázaro Cárdenas. En ese proceso, a pesar de haber pasado ya también el periodo de Lázaro Cárdenas, donde muchos de los objetivos de la revolución se habían encontrado rumbo, se repartieron latifundios, se crearon sistemas de riego. Está, por ejemplo, el gran sistema de riego número 5 de Chihuahua, el más grande, que le decía a los jóvenes, donde se cultiva mucho producto alimenticio a lo largo de Camargo, parte de Jiménez, Saucillo, Delicias,
Lázaro Cárdenas, Mioqui, un sistema de riego de miles y miles de hectáreas de riego, que ya se había generado también, o estaba a punto de generarse otras instituciones. Pero a los 25 años, Daniel Cosío Villegas cuestiona la revolución. A los 25 años, esto es, pasaron los 20, pasaron los 30, le decía a los jovencitos, échenme la mano porque los números no se me dan. Pasaron los 20, los 30 y en el 45, en el 46, cuando arranca el régimen de Miguel Alemán, habían pasado 25 años y Daniel Cosío Villegas dice, ¿qué pasó? La revolución no está resolviendo el problema del pueblo mexicano, y lo cuestiona severamente, y todo el mundo reconoce que el escrito que él hizo en aquel entonces, el ensayo que escribió, que desgraciadamente yo no lo he leído, pero tengo referencias de que todo el mundo estaba de acuerdo, porque con datos duros él cuestiona qué había hecho la revolución por la gran masa trabajadora de campesinos, de obreros, que son los que mueven al país, y estamos hablando pues de los millones de trabajadores del pueblo en lo general. No estamos hablando de ese grupo pequeño que son los que se han ido enriqueciendo en el caminar de la vida. Banqueros, industriales, empresarios, afortunados, yo no sé de dónde, se sacarán la lotería cada 15 días o cada año, pero el chiste es que hay un grupito que está muy lejos de la sociedad, y nosotros tratamos de estar muy cerca de esa sociedad que demanda un buen rumbo, y que las autoridades tienen que apoyar ese buen rumbo. Muy bien, pasaron los 25 años y entonces nosotros estamos hablando de 50 años, les decía a los jóvenes. Estamos hablando de los 20, los 30, los 40, los 50 y los 60, porque el movimiento de Madera se da en 1965. Habían pasado 25 años del término de la Revolución Mexicana, no del inicio de la Revolución, del término de la Revolución Mexicana. Y también tocamos el hecho de que ahora estamos a más de 100 años de la Revolución, 1910, 2010, y entonces estamos viendo que hay un pueblo que camina con limitaciones salariales, con salarios muy bajos. Por eso tenemos una franja maquiladora impresionante, pero no porque quieran los extranjeros, norteamericanos, coreanos, alemanes o ingleses, pero principalmente los norteamericanos, japoneses y chinos, venir a salvarnos, ¿no? Claro que no, vienen porque la mano de obra es barata, vienen a pagar salarios muy bajos, y eso es lo que hay que cambiar de alguna manera. Y aquí en Chihuahua hay voces que cuestionan el proyecto maquilador. Hay que darle vuelta a la página. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros en Madera? Dar el campanazo, valga la expresión, reclamar esos cambios que la sociedad estaba pidiendo, y que no andábamos muy lejos de que había que modificar las cosas. Recordemos que en el 65 habían pasado unos cuantos meses para que en 1968 los estudiantes salieran a las calles y fueran reprimidos y fueran asesinados vilmente, porque no hay de otra manera de decirlo, desarmados, totalmente indefensos, asesinados por las balas del ejército, del Estado Mayor y del ejército, que en la confusión de todos modos las balas mataron, y mataron a docenas y docenas de estudiantes. Algunos señalan números como decir 200 y fracción o 300, nunca se va a saber el número exacto, pero que murieron muchos y desaparecieron también otros muchos. Eso lo dice la sociedad, lo dicen los periodistas, lo dicen los escritores recurrentemente. Madera, lo acaban de señalar este domingo antepasado, no el pasado, en la cual tocan el tema de Colosio, y dicen ahí, cuando se da lo de Colosio, ya desde mucho antes se había cuestionado a este modelo mexicano, y el primer cuestionador de este modelo, que ya se había, de alguna manera, se estaba haciendo obsoleto, que ya no correspondía a una sociedad que demandaba estructuras modernas, estructuras más equitativas, mejores condiciones de vida para la sociedad. Dice, quien lo cuestiona los primeros es el movimiento armado de Madera 65. Ahí lo señala se señala el Magazine del Heraldo en un artículo en esa sección, en un artículo del domingo, hablando sobre Colosio. Luego este domingo, no el otro, este domingo también se menciona ahí en la prensa, de ahí está la prensa, que es cuestión nomás de buscarla, del día de ayer. Se habla de Carmen Cardenal, la cantante folclórica, creo que es nacida en Delicias y que se le hace un reconocimiento el domingo o el sábado. Ella dice, yo estoy en una película, o estoy metida en una película
sobre un hecho real que se da en Chihuahua en 1965. La película, dice ella, se llama Las Armas. Entonces ella está hablando de una película, Las Armas, 1965, un hecho real en Chihuahua. Pues es obvio que está hablando de Madera 65, nomás le faltó decir 23 de septiembre. Nomás le faltó decir que en esa fecha, en esa mañana, los hombres que enfrentamos al ejército, que un servidor con otro compañero, con Florencio Lugo, que está en Sonora, quedamos como sobrevivientes de ese grupo. Esa mañana murieron en ese combate, además de los soldados, murieron Arturo Gamis, el profesor Arturo Gamis, el doctor y profesor normalista y doctor de la UNAM, de aquí de Chihuahua también, el doctor Pablo Gómez Ramírez. El profesor Arturo Gamis era nacido en Durango. Murió también el hermano de Arturo, Emilio Gamis García. Murió Salomón Gaitán, de las cabezas de ese movimiento, como Arturo, como Pablo Gómez. Murió Óscar Sandoval. Murió el profesor Rafael Martínez Valdivia. Murió Emilio Gaitán, ya lo dije, perdón, Emilio Gamis, hermano de Arturo. Murió Antonio Escobel Gaitán. Murió el maestro Miguel Quiñones Pedrosa. Murieron 8 compañeros, quedamos 4 o 5 sobrevivientes en aquel momento, y actualmente en este instante quedamos nada más 2, uno que está en Sonora y un servidor. Esa mañana yo le decía a los muchachos que fuimos a combatir, que fuimos a luchar para acabar no con los soldados, para acabar con la pobreza, con la injusticia, con la miseria, con la explotación, y yo le agregaría con la simulación y la farsa que no deja que las políticas se acomoden y que cada vez vayamos mejorando nuestra sociedad como nación y como mexicanos. Los jóvenes escuchaban con mucha atención y luego más adelante hicieron preguntas muy interesantes que a veces parecían así medio jocosas o muy obvias, pero que le daban a uno el elemento para definir muy claro. Les voy a mencionar alguna de ellas. Dice una jovencita: oiga, profe, ¿y qué pasó con los muertos? Y varios compañeros pues sueltan así la risita. Pues los muertos pues los enterraron, ¿no? Pero la realidad es que su pregunta es muy interesante, porque ahí yo les aclaro, los muertos, los soldados que murieron esa mañana fueron sepultados en féretros, se les hizo servicio fúnebre, se les hizo servicio religioso, el cura estuvo con ellos, bendijo los ataúdes a las familias y se fueron sepultados cada uno en su fosa. A los guerrilleros los tomaron, los echaron sobre un camión trocero, así en las plataformas, y fueron y los echaron a una fosa común, así, los echaron a una fosa común, nada más así, sin nada de que los envolvieron en una sábana o los envolvieron en un... No, simple y sencillamente los agarraron y para adentro, a todos ellos. Ese hecho lamentable, ese hecho de considerarlos, como muchos en aquel entonces dijeron, pues que eran bandidos, eran forajidos, eran gente equivocada, etcétera, etcétera. Pero son la gente que nos va dando rumbo y que nos va diciendo qué está pasando en México. Son las gentes que cuando hacen una acción y ofrecen, a cambio de esa acción, ofrecen lo más importante que tiene un ser humano, que es la vida. Eso motiva pues a reflexionar y a decir qué está pasando. No fue un hecho aislado, no fue un hecho meramente ocurrente, porque también los muchachitos preguntaban cómo se inició, y ahí le contestaba yo, bueno, fue un proceso, no se nos ocurre tomar las armas y vámonos. Ya habíamos caminado 2 o 3 años con estudiantes, con campesinos, en actividades de solidarizarnos con los trabajadores. Por ejemplo, con los campesinos, donde había un movimiento a través de la UGOSEM, hacíamos marchas, caravanas, se hacían peticiones, se solicitaban tierras, y nosotros los estudiantes, nos faltaba a algunos todavía 1 año o 2 para ser maestros. A mí me faltaba 1 año para ser maestros. En aquel entonces era maestro más joven. Los acompañábamos a los latifundios, nos metíamos a los latifundios de los terratenientes aquí en Chihuahua. Les estoy hablando hace casi 50 años.
estoy hablando pues en 1963-64, nos metíamos a los latifundios y luego los soldados iban y nos sacaban. Entonces nosotros pues no poníamos resistencia, salíamos y al rato volvíamos a hacer lo mismo, a la vuelta de semanas o meses volvíamos a hacer las mismas acciones para que en México nos escucharan. Y luego después un grupo decidimos tomar las armas y más adelante pues fueron armas las que hablaron cuando se sacrificaron a tantos estudiantes, porque la sociedad ya estaba de alguna manera pidiendo cambios para que esto se mejorara. Y todavía necesitamos más cambios. En lo general, aquí estoy señalando cómo nosotros empujamos esas luchas y estamos, que le gusta, en unos 15 libros que mucha gente en distintas épocas, en la década pasada, desde el mismo 1965-66, el profesor José Santos Valdés escribe el libro Madera, desde hace casi 50 años, de 49 años, y luego han venido otros escritores tan prestigiados como Carlos Montemayor y otros más, que de alguna manera hemos rescatado este hecho. Yo me tardé 40 años y en el 2005, a 40 años de distancia, escribí un libro, Sueños de Libertad, porque consideré que muchos estaban opinando de oídas y estaban distorsionando y estaban dándole el crédito a quienes no habían participado, a quienes les habían contado, y estaban desvirtuando hechos específicos o elementos o personas realmente que estuvieron ahí. Y hay muchos que no se les ha reconocido todavía, que estuvieron ahí, que nos apoyaron y que siguen todavía en la lucha, y que en la realidad los ciudadanos hasta el último aliento de nuestra vida tenemos que estar ahí. Antes de si mi compañero va a hacer alguna pregunta, quiero reconocer, para que no se me vaya a pasar por aquí de largo, en esta secundaria técnica 40 de Palestina, donde del sistema federal, que me llevé muy buena sorpresa y quiero tocarlo de nuevo, hay un jovencito, Alberto Sosa, disculpe que no tengo el segundo apellido, el materno, Alberto Sosa, que nos va a representar a Chihuahua a nivel nacional en matemáticas. Así, de ese tamaño, un jovencito muy sencillo, ahí estaba, yo lo felicité. Va a representar a Chihuahua a nivel nacional, debe ser la Olimpiada Nacional de ese nivel, en matemáticas. Y le dije, pasa algo porque los números no se me dan a mí. Muy buenas tardes, Víctor. Bien, buenas tardes, profesor. Muy amena la charla, la plática. Este tema, pues es un tema que, si bien no es un tema de actualidad, es un tema pasado, lo podemos traer en este momento. Y a mí se me ocurriría preguntarte, ¿valió la pena? O sea, ¿qué se logró después de haber participado en este intento o en esta toma del cuartel de Madera? Porque bueno, pues fue una rebelión contra el gobierno, fue el tomar las armas y el ponerse en contra del sistema. Por ahí, en el libro de 100 historias que contar, aparece un relato de una persona muy sencillo, pero nos habla de lo que pasó ese día. Sí, claro. Dice ella que pues ella estaba en su casa y escuchó mucho movimiento, disparos, balazos, y al rato, dice, comenzaron a caer soldados de arriba. La Fuerza Aérea comenzó a enviar ahí paracaidistas, y dice que fue bueno, ella relata como una cosa terrible lo que sucedió en ese día, pero la pregunta es, ¿valió la pena y qué se logró después de esta lucha? Bien, tú lo planteaste de entrada como, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, a veces entre más pasa el tiempo hay acontecimientos que crecen y se prestigian, y Madera es uno de ellos. Después de muchos años, como que Madera estaba en el olvido, y ya cuando llegó a los 30 años, cuando cumplió 30 años, 35, 40, y ahora estamos a punto de llegar al 50 aniversario, y ahí queremos que estés tú con nosotros y nos apoyes. 50 aniversario, que es una fecha clave. Han venido ya recurrentemente viene gente de algunas partes del país, principalmente del sur, y de acá, de la costa del Pacífico, gentes que luego lucharon cuando se abrió una etapa guerrillera en los años 70, de la llamada también guerra sucia del gobierno, pues porque no apresaba a los guerrilleros, qué sé yo, y no los sometió a un proceso y meterlos a la cárcel 5, 10 o 15 años, qué sé yo, sino los desaparecían, los mataron, como lo han hecho en Argentina o en Chile con Pinochet, así.
Bien, tu pregunta es, la hicieron también los alumnos, ¿cuáles fueron los logros? Yo les mencionaba que la revolución nos trajo, y eso es antes de Madera, nos trajo instituciones como el Seguro Social, como el ISSSTE, escuelas normales, y muchos hemos crecido y gracias a esos frutos de la revolución, o sea que no fue en balde lo que la revolución y el sacrificio de tantos revolucionarios. Lo que pasa es que podía haberse logrado a estas alturas del partido, valga la expresión coloquial, mucho más. Yo siempre he sido de la idea, y es cuestión nada más de sostenerlo con datos duros, firmes. Nosotros debemos ser país de primer mundo, con instituciones de primer mundo, con una sociedad que tenga salarios dignos, que no tenga la violencia que tiene ahorita aquí, que no tenga el desasosiego y la confusión que hay ahorita, y que en un momento dado hay grupos que están cuidándose, en lugar de que sea la policía, y que sea más que los soldados, la policía la que ejerza la autoridad que corresponde a nivel municipal, a nivel estatal. Tu pregunta específica, cuando se da lo de Madera, te lo voy a contestar así rápidamente, y les va a quedar también la claridad a todos aquellos alumnos que ahorita están en Palestina viendo el programa, porque fueron 5 grupos y saben que estamos ahorita aquí, lo saben porque esa es la ventaja de la tecnología. Lo van a bajar el programa mañana pasado de la ¿cómo se llama? De la página. Bien, el señor presidente Díaz Ordaz, en aquel entonces Díaz Ordaz, el gobernador era el general Práxedes Giner Durán. El señor presidente manda a Lázaro Cárdenas, al expresidente Lázaro Cárdenas, lo manda directamente a Madera a ver qué es lo que pasa. ¿Cuál es el objetivo? Pues corregir esa llamada de atención, así de simple nada más. En las noticias nacionales sale, muy controlado la noticia, pero sale, y en internacionales también sale, porque era la primera vez que un grupo armado que había tenido antecedentes de luchas agrarias a través del OGOCE, con líderes agrarios como Álvaro Ríos, como el profesor Raúl Gómez Ramírez, como el profesor Arturo Gamis y el doctor Pablo Gómez y los hermanos Ford, habían estado caminando en las luchas agrarias. Los manda para ver qué es lo que pasa. Cuando viene Echeverría, más adelantito, viene y dice, vengo a acabar con el mito de Madera, y se reparte el latifundio Bosques de Chihuahua, 500,000 hectáreas más o menos de forestales, y ahí surgen los ejidos forestales, y surge Profortara, y antes de Echeverría, de alguna manera… Ya se acabó, por cierto. Sí, claro, como también se acabó la CONASUPO. Y andan también los productores en este momento 2014, andan los productores que no saben cómo vender, cómo tener precios de garantía en manzana o en maíz o en frijol. Ahorita, profesor, ¿hay condiciones para un movimiento armado en el país? No. ¿Cuál es la diferencia? Aquí la condición, un movimiento armado, pues ¿cómo sería posible? Digo, para empezar, ¿cuáles armas? Y con la tecnología que hay ahorita, pues sería un baño de sangre. Ahorita los movimientos serán de otro tipo. Bueno, las autodefensas las redes sociales, no forman por ejemplo, parte de un movimiento armado. No creo, esa es la impresión que yo tengo. Lo que se puede prestar es que a lo mejor se desvirtúen en paramilitares. O sea, se hace una confusión en una especie de vacío de autoridad, y se presta pues a que aparezcan los paramilitares y aparezcan o se le dé jugada a esas cuestiones para descabezar a los luchadores sociales. Entonces sí se lograron muchas cosas, y eso la sociedad no va a decir, les vamos a dar esto y esto y esto porque los de Madera lucharon, pero se hacen, son los cambios. Claro. Son los cambios, y los cambios sociales se tienen que lograr muy lentamente, pero se logran. Y yo en este momento, antes de terminar, quiero presentar esta placa que me dieron en la escuela, y si me permite le alcanzo a leer, dice así: agradecemos al señor Francisco Ornelas Gómez su participación en nuestro proceso de aprendizaje del tema movimientos sociales, reconociendo su heroica participación en el movimiento guerrillero del asalto al cuartel de Ciudad Madera en el año de 1965, ya que ha significado para nosotros un ejemplo de lucha y valor ante la participación social. Su viva voz ha despertado en nosotros la admiración y por la valerosa búsqueda de igualdad para nuestra sociedad. Con mucho cariño y respeto, alumnos del tercer grado de la secundaria técnica número 40, profesores Claudia García
y Salvador Molina. Mis respetos para los maestros, mi respeto para los alumnos y platicamos Bien. mucho sobre ellos. Pues con esto nos despedimos, profesor. Muchas gracias, buenas tardes. Muy Gracias buenas por estar tardes. aquí con nosotros y nos vemos la próxima semana. Claro, y el agradecido soy yo como siempre. Gracias, profesor. Un abrazo a Amigos, no se todos. vayan. Regresamos en un instante. Desde la sociedad, continuamos.